Muy buenas a todos, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad. Vamos a trabajar hoy un pequeño video tutorial en torno al profesor investigador. Entonces vamos a ver cuáles son sus valores, el paradigma epistemológico que tenemos de docente investigación, que es la ciencia de la educación, el papel del docente en esta investigación científica, en esta investigación pedagógica y en esta investigación educativa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo funciona este fenómeno. Para ello, antes que nada, pues remitirnos a los antecedentes históricos. Tenemos en primera instancia a Platón, ¿no? Con su mito de la caverna, que es como la metáfora del despertar del docente, ¿no? De salir de ese mundo de sombras, empezar a hacernos preguntas, empezar a explorar el mundo real, empezar a experimentar. Entonces Platón como un referente principal a toda la cultura occidental lo tenemos aquí en primera instancia. Luego continuamos con Da Vinci, ¿no? El hombre del Renacimiento, pintor, escultor, científico, ingeniero, inventor, anatomista, el hombre casi que llegando a su estado de perfección, el hombre que quiere ser experto en todos los campos y lo logra, ¿no? Históricamente Da Vinci es un hito, una mente genial, reconocida en todos los momentos de la historia como una de las más grandes por todos los campos en los que decidió internarse, explorar y todos los aportes a la humanidad que nos trajo, ¿no? Tenemos a Copérnico como un gran referente del método científico, de romper paradigmas, ¿no? Antes de Copérnico, pues todo el mundo, todo el universo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Pero porque el hombre era el centro del universo, pero él a través del método científico, de su experimentación, de su observación, él descubre que en realidad la Tierra no es el centro de nada, que nosotros por ser hijos de Dios no somos el centro del universo, sino que es el Sol. Y esto pues explota algunas cabezas del momento, rompe muchos paradigmas y nos deja ver que hay otras formas de mirar el universo, ¿no? También tenemos a Max Weber, ¿no? Que nos habla de la ciencia no como la ciencia no solo como un laboratorio, sino como la ciencia como una posibilidad de entrar en la naturaleza real, en el mundo real, ¿no? De la sociología, de la psicología. La misma naturaleza nos ofrece muchos datos, no todo está en el laboratorio, en probetas, con microscopios o telescopios, sino que el mismo comportamiento de los seres humanos es un objeto de estudio, arroja datos y nos ayuda a construir conocimiento. También tenemos aquí a Paul Ricoeur, que nos habla de la razón, ¿no? La tecnología, la creencia, toda esta mezcla, ¿no? Cómo comprendemos nosotros lo que es la razón, cómo entendemos los avances tecnológicos, la ciencia, cómo se relaciona todo esto, es parte de su aporte a la historia y orienta un poquito lo que va a ser la investigación educativa a partir de todos estos fenómenos que estamos viendo en constante cambio por culpa de las tecnologías. También tenemos aquí a Auschwitz como un referente de cambio y de lo que podemos llegar como a través de defender ideologías, defender inventos científicos, la parte oscura de la ciencia, ¿no? Todas las bombas atómicas, la Segunda Guerra Mundial, el invento de la metralleta, todos estos desarrollos de la modernidad que trajeron tanto dolor a la humanidad y desencadenaron en tanto sufrimiento, es algo que nos dejan que pensar hasta dónde es sano experimentar, hasta dónde es sano trabajar con genoma humano, todos los avances científicos con una responsabilidad. Auschwitz nos obliga a plantearnos estos dilemas éticos de la tecnología, hasta qué punto puede llegar y hasta qué punto es mejor pues ser un poquito precavidos con estos avances tecnológicos y el uso que se les puede dar. La ecuación de Einstein que termina volviéndose una bomba atómica que arrasa con pueblos como Hiroshima y Nagasaki, pues son un ejemplo terrorífico de lo que puede llegar a ser la tecnología, de lo que puede desencadenarse a partir de ella y de que es necesario que nos reflexionemos a partir de postulados éticos cómo trabajar estos avances científicos, ¿no?
Aquí también tenemos en esta diapositiva los valores y los intereses de la investigación, un poquito de lo que hablábamos, ya redondeado como la ética propiamente dicha de la investigación, la moral y los principios que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer avances, de realizar experimentos con estudiantes, de profundizar en teorías experimentales, ¿no? Entonces la moral como las normas de una comunidad científica y los principios como los intereses del investigador por conocer la verdad, ¿no? Aquí tenemos un poquito también que hablar de qué tan ético es pues aplicar normas conductistas en el aula de clase, cuál es la moral que manejamos nosotros como profesores científicos al momento de hablar de una ciencia de la pedagogía o de una ciencia de la educación. Sí, entendiendo la diferencia como una ciencia de la pedagogía más experimental y una ciencia de la educación un poquito más aterrizada a lo que es la interacción con los estudiantes, docente-estudiante, el aula de clase, el entorno, la cultura de los estudiantes, entonces como un poquito más humanista, ¿no? Vemos aquí que los paradigmas de investigación han sido esos, ¿no? Está el enfoque positivista, está el enfoque interpretativo, el enfoque sociocrítico, ¿no? Entonces entendiendo el enfoque positivista como una investigación pues experimental, ¿no? Busca controlar y predecir, busca a partir de la estadística, a partir de los resultados, pues inferir una serie de hipótesis y planteamientos, ¿no? También pues vemos el enfoque interpretativo, ¿no? Que ya es una investigación más cualitativa, que tiene un poquito en cuenta más las ciencias humanas, las ciencias del comportamiento social, ¿no? Hay estudios de casos, no solo situaciones, como decía, como entendimos con Max Weber, de laboratorio, sino situaciones ya más aterrizadas al contexto real de nuestros estudiantes, fenómenos observables, ¿no? Lo que nosotros podemos trabajar. Y pues a partir de la observación y la validación, pues el enfoque interpretativo pues arroja muy buenos resultados. Pero también está pues el enfoque sociocrítico, que es ya más de dialéctica, ¿no? Entonces teoría versus práctica, ¿sí? Entonces ya es un enfoque más cualitativo, pero también cuantitativo, es como la unión del enfoque positivista y el interpretativo, ¿sí? Para lo que se vino a llamar como una metodología mixta, que es válida y es bastante usada y es la que está pues como más en auge en esta parte de la investigación educativa, ¿no? En la investigación pedagógica. También tenemos que la ciencia de la educación pues se relaciona fuertemente en la actualidad desde el enfoque sociocrítico pues con la interrelación entre alumnos y maestros, ¿no? Entonces no podemos desligarnos de que el alumno es un ente real, con un contexto, con unos padres, con una cultura permeado por una ética propia de su entorno social, ¿no? Entonces no podemos cerrarnos a estas perspectivas donde el maestro encierra a los estudiantes y le ofrece algunos estímulos para ver cómo reacciona de alguna manera, sino que estos estímulos tienen que ser analizados también desde su sociedad, porque lo que funcione con un alumno dentro del aula depende mucho de su contexto, ¿no? De quiénes son sus padres, de cómo ha sido estimulado en su casa. Entonces desde ahí la ciencia de la educación pues no solo apunta a una ciencia de laboratorio, sino que también apunta a otras disciplinas, ¿no? Como la psicología del estudiante, la sociología, en qué contexto cultural se encuentra, la filosofía, ¿no? Todo su contexto nacional. Todo esto permea la psiquis del estudiante y hace que pues parcialice un poquito cuando hablamos de investigación educativa. Nosotros como profesores investigadores tenemos que tener en cuenta estos aspectos sociológicos, filosóficos de todo Occidente. No es lo mismo un estudiante latinoamericano, a un estudiante europeo, a un estudiante de Medio Oriente, a un estudiante de oriental, ¿no? De la China, de Japón, con todo este entorno y toda esta filosofía de vida completamente
equidistante de la nuestra. Entonces ahí es donde viene para nosotros la diferencia entre el profesor técnico y el profesor reflexivo. ¿No? El profesor que quiere aplicar un método científico y el profesor que en realidad está interesado por el estudiante, está interesado por su contexto, por su forma de vida y tiene en cuenta todos estos variables en su análisis, ¿no? Porque no solo se trata de caracterizar, identificar y observar, sino que también hay que ser autocrítico, hay que ser reflexivo. Y ese es el llamado que se hace para nosotros como tutores, como profesores e investigadores, y es a tener en cuenta, pues obviamente ser las características del profesor técnico, pero también tener en cuenta pues esta parte reflexiva a la que nos llama el modelo de investigación al que estamos atados desde Max Weber, el que nos está influenciando desde la materia que estamos trabajando hoy, que es investigación educativa. Entonces ya, pues como para terminar, pues tener en cuenta los prejuicios, ¿no? Muchas veces tenemos nosotros, estamos atados a prejuicios, hay un método en boga y nos dejamos llevar por los prejuicios, por el método científico, llevarlo rigurosamente y estamos desconociendo otras realidades que también pues, son variables dentro de nuestra propia investigación. Al momento de tomar posturas, pues no partir de nuestros supuestos, sino revisar antecedentes, también sería pues otro punto importante y pues entender la historia, ¿no? Los valores de la investigación, los paradigmas que han existido, por qué han funcionado en determinados momentos y qué planteamientos pues aportan a nuestra labor como docentes investigadores, como científicos del aula. Aquí pues ya tenemos la bibliografía, tenemos a Domingo Moratalla, a Gil Álvarez y a Juni con su diferencia entre las ciencias pedagógicas y las ciencias educacionales, que esclarece mucho para entender un poquito lo que es pues el trabajo con grupos de control y el trabajo ya con la realidad del estudiante en el aula. Muchas gracias.